toda la tierra está llena de su gloria. Amén. Si usted lo puede ver de esa manera, hermano, con todo el amor y el respeto le voy a decir, póngase gafas. Que la gloria de Dios se ve en todo lo que hacemos. Amén. Yo traigo hoy una palabra, no sé si usted va a decir, la pastora trajo una enseñanza hoy. Esto no es una prédica. Yo vine a recibir una palabra, pero también sé que Dios en medio de este tiempo nos va a hablar al corazón. Amén. Empezamos un nuevo tiempo, empezamos 3 meses hablando de honra. Amén. Venimos hablando de honra. Y sé que Dios tiene un privilegio para cada uno de nosotros en esta mañana. Y yo quiero enlazar esto que voy a hablar hoy, recapitulando lo que hablamos el miércoles que iniciamos nuestro mes, nuestros primeros 3 meses de honra. Y hablamos el miércoles de la cultura del reino, ¿cierto? Y hablamos de que la cultura del reino es honra. Amén. Todo el que no honra está deshonrando el reino. Y cuando hablo de honra, no quiero que usted piense en lo que siempre pensamos cuando se habla de honra. ¿Qué es en lo que pensamos cuando se habla de honra? ¿Qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? La plata, ¿cierto? La gente piensa que uno honra porque pone dinero en las manos de alguien. Y en realidad, no. Esa es una forma. Pero cuando usted va a la palabra, la honra tiene que ver con cosas más profundas, con cosas más esenciales en la vida de un ser humano. Amén. Y ahí es donde yo quiero que usted pueda comprender lo que significa honra. Honra tiene que ver con el peso, tiene que ver con algo pesado, con algo que se pesa y es pesado, tiene que ver con algo que es, o con alguien que es importante, que es digno o que es glorioso. Amén. Eso es honra. La honra tiene que ver con el peso. Y yo me quiero quedar con esa palabra, y cuando usted va al Nuevo Testamento, la palabra dice: esta leve tribulación momentánea producirá sobre vosotros un excelente y mayor peso de gloria. Amén. Entonces usted dirá: ay, es que yo estoy pasando una tribulación ni la más tremenda. Pues yo quiero decirle hoy que, aunque suene ilógico, porque nosotros los seres humanos estamos muy condicionados a que nos vaya bien, y cuando pasamos procesos, lo primero que hacemos es de preguntarle a Dios: ¿por qué me está pasando esto? Pero yo vengo a animarle, porque en medio de ese proceso que usted está viviendo, se va a producir un excelente y mayor peso de gloria. Amén. Entonces la honra no es solamente dinero. Yo diría que eso es una parte, pero el reino no necesita dinero. Amén. El reino no necesita plata. Es más, Jesús vino a esta tierra y se hizo pobre por hacernos ricos a nosotros. Amén. Más bien, cuando nosotros diezmamos u ofrendamos, estamos honrando el privilegio que tenemos de recibir una palabra de parte del cielo, de poder adorarle, de poder tener un lugar donde venir a sentarme en una silla y escuchar su palabra. Estoy honrando el esfuerzo incluso humano de aquellos que se dedican a sacar un mensaje, a ayunar, a orar para traer una palabra de bendición. Amén. Pero no es dinero. Entonces, nosotros hablábamos del honor, que era dar valor, de la honra, que nos hace tener amor fraternal entre nosotros, y amamos y hablamos también respetar a los demás o tener preferencia por las situaciones del otro, ¿no? De eso hablamos, de honra indiscutible. A alguien cuando le pregunto: hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo va tu vida? ¿Qué ha pasado? ¿Cierto? Ahí honramos. Pero mire que yo ayer
del viernes empecé a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué quieres hablar el domingo? Y yo siempre les he dicho a ustedes que yo no busco traer un mensaje mío, porque es más, podríamos tener muchos mensajes escritos, pero yo no vine a traer una palabra para mí, yo vine a traer una palabra que a Dios le agrade poner en su corazón. Amén. Entonces, yo le preguntaba al Señor, estaba lavando la loza. Yo siempre les he dicho que las mejores prédicas y las mejores canciones y lo que uno hace para Dios, en mi caso, fluyen cuando estoy duchándome, fluyen cuando estoy lavando la loza, cuando estoy haciendo el oficio. No sé qué pasa con ese tema. Allá la hermana me está apoyando, amén. Habemos varios en ese club, amén. De que Dios nos habla de unas maneras raras. Hay gente que va y se arrodilla a orar y Dios le habla mientras está arrodillado. No, a mí no me pasa así. A mí me pasa cuando yo estoy haciendo mis cosas y estoy hablando con Él como en la cotidianidad de la vida, ¿no? En el ámbito cotidiano Dios se expresa. Y el Señor me hace ir a Romanos capítulo 1 y me dice, no me honraron, sino que honraron lo creado antes que al Creador. Y yo dije, wow, pero eso ¿cómo? Una prédica para un domingo, para hablar de las entregas de Dios, si le voy a hablar a una iglesia. Yo le dije, Señor, pero este mensaje es prácticamente para el perdido, para el que tiene su mente entenebrecida, para el que no llora en la prédica, para aquel que no va al servicio, las entregas de Dios. En unas versiones dice las entregas de Dios, en otros dice la ira de Dios contra el pecado. Y el Señor me decía, háblales de que me honren para que sus generaciones me honren. Amén. Y a veces nosotros estamos condicionados a creer y somos tan Ezequías o somos tan el hijo de Ezequías, que se me olvidó ahorita el nombre, era Ezequías y Manasés. Y estamos tan acostumbrados a ser como Ezequías que recibimos la bendición. Y cuando Isaías exhortó a Ezequías sobre haber abierto las puertas de su territorio a los babilónicos, al rey de Babilonia, y haberle mostrado todos los tesoros y haberles puesto todas sus riquezas, Isaías fue y lo exhorta, le dice, oye, hiciste mal, y por eso tus generaciones serán eunucos. Amén. Para los que no saben qué es eunuco, eunuco es una persona que ha sido castrada. Eran castrados. Los hombres en el Antiguo Testamento eran castrados para cuidar el harén del rey, pero no tener relaciones, no enamorarse o no tener la posibilidad de tener una relación con una de las del harén del rey. Amén. Entonces, Isaías viene y le dice, tus generaciones serán eunucas. Y este hombre le dice, no importa, aquí todo está bien. Y a veces nosotros somos así. Aquí todo está bien. En mi casa los 5, todos estamos bien. Pero un día yo me voy a morir. Un día mis hijos se van a morir. ¿Y qué va a ser de mis nietos, mis bisnietos, mis generaciones? Porque le aplicamos generaciones a la cuarta generación. Pero sabe, hasta el día que Cristo venga, de sus lomos saldrá gente. Nosotros hace un mes enterramos a mi abuela de 97 años. Y las últimas palabras de mi abuela fueron, páseme la Biblia que me trajo Luisa. Se sentó, leyó un capítulo, todo el mundo estaba consternado porque ella pasó de estar postrada sin hablar, sin abrir los ojos, a pedir, a despertarse, a levantarse, a sentarse, a pedir la Biblia y a leer un pasaje. Nadie supo que ella leyó, pero ella leyó la Biblia. Y sus últimas palabras fueron sencillas pero profundas. Y mi abuela no era cristiana, pero una mujer que leía la Biblia. Tal vez usaba camándula, sí, leía la Biblia. Amén. Y sus últimas 2 palabras fueron, haces en todos los que estén sin casar. Y le digo a mi primo, usted les tiene que decir a todos que se casen,
porque Cristo viene pronto y el que no se case se va a ir para el infierno. Así se los dijo. Y lo otro que dijo fue: Satanás, no me moleste más. Y movió su mano así. El domingo en la tarde llegué yo y empezó el proceso de sanar a mi abuela para que partiera. Empezó el proceso de decirle: abuela, perdone, abuela, libérese, abuela, pida perdón, abuela, acepte a Cristo como su Señor y su Salvador. Pídale perdón a Dios por la idolatría, por haber adorado a vírgenes, a dioses. Reconozca a Jesús, pida el fuego del Espíritu Santo, entréguele sus hijos al Señor, sus generaciones al Señor. Ya llegó el tiempo, vieja, toca que se vaya. No se puede quedar más. Ya Dios lo dijo. Y fue una bendición la muerte de mi abuela. Pudimos cantar todos sus hijos, el único que faltó fue uno, que estaba aquí en Bogotá, y mientras llegó mi abuela falleció. Todos pudimos adorar a Dios. Todos la vimos abrir sus ojos y fijarnos en el techo y entregarle su alma al Señor e irse en paz. Pero ¿qué dejó ella? Dejó 2 generaciones y una que está a punto de nacer, un tataranieto. Dejó 30 nietos, dejó 40 y pico de bisnietos. Y a todos, independientemente de religión, porque a veces vemos religión, pero no vemos relación, les decía: hay que buscar a Dios, mío. Hay que pedirle perdón a Dios. Hay que buscar a Dios. ¿Sabe? Nosotros nos preocupamos por el aquí y el ahora, por lo que tenemos seguro. Yo tengo unos hijos que vienen a la iglesia. Yo tengo un esposo que se congrega, pero a veces somos tan egoístas como Ezequías, que no pensamos en qué pasará después. Y cuando usted lee, el rey que entra después de Ezequías fue el que el Señor le retrocedió la sombra 15 grados para que no muriera. Tuvo 15 años más de vida, el rey Ezequías. Cuando él muere, entra su hijo Manasés. Pero usted vaya a leer la historia de Manasés. Manasés fue el rey de Judá más perverso en hechicería, en abrir puertas a la astrología. A él no le quedó ninguna puerta por abrirle al infierno. Pero Ezequías dijo: no, aquí todo está bien. Pero aquí había un hijo que estaba repitiendo la historia. Y de ahí para allá, la historia se repite. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos en el futuro inmediato, en el ahora, en el hoy, en yo tengo, en yo estoy, aquí está bien. Pero ¿qué pasa más adelante? Amén. Y este mensaje el Señor me lo hacía entender de esta manera, de una manera muy futurista, por así decirlo. Y yo quiero que usted vaya al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 21. Bueno, mejor vayamos desde el 20. Dice la palabra del Señor: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Yo estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente. Pero en la Reina Valera lo dice así, muy bonito también, amén. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios, ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. ¿Cómo les quedó la mente? En oscuridad y confusión. Y cuando el Señor miró a la tierra en el Génesis capítulo 1, habían 2 potestades, Tohu y Bohu, oscuridad y vaciamiento. Amén. Entonces la mente de los seres humanos está entrando en una oscuridad. Y usted dirá: no en todos, en la gran mayoría. ¿Amén? Sodoma y Gomorra está desatado, amado. Desatado. Y mira lo que sigue diciendo. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron necios.
Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales, de cuatro patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó. En la Reina Valera dice, Dios los entregó. ¿Amén? Quédese con esa palabrita aquí. Dios los entregó o Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaba su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y desagradables entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esta razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de Dios de tener relaciones sexuales y en cambio se dieron rienda suelta al sexo unos con otros. Estoy entre adultos, amén. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con las mujeres, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó y sus tontos razonamientos, y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen estas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros a que también las hagan. Dígame si Pablo no viajó en el tiempo. Dígame si Pablo no estuvo en esta época que estamos viviendo. La Biblia no es mentirosa, amada. Y todo lo que está escrito en ese libro, Dios lo reveló por el poder del Espíritu Santo. Y estamos viendo que aún sabiendo que las cosas son malas, les decimos buenas y las hacemos. Amén. Creemos que está bien. Y aún en la iglesia hay un pensamiento que cree que desde que el homosexual no sea el que está en mi casa no hay problema. Y sabe, debería de dolernos, porque es una humanidad que ha sido entregada a causa de su necedad. Y la Biblia dice en el libro de los Salmos o de los Proverbios, no me acuerdo cuál de los dos, que el necio dice, yo lo hablé el miércoles, el necio dice en su corazón que no hay Dios, pero ¿sabe? El necio aún está engañado, porque Dios sí hay, es poderoso, es maravilloso. Amén. Entonces, la deshonra nace cuando hay necedad y la necedad nos lleva a una mente oscura y confusa y a causa de eso negamos la existencia de Dios. Ayer vi a una chica evangelizar en el Día del Orgullo Gay, donde se reúnen en las plazas y va toda clase de gente que tiene problemas de identidad. Pero esta chica primero los entrevistó preguntándoles que cómo se sentían, que qué pensaban, que hacía que iban a esa marcha, y les empezó a hablar como si quisiera conocer la información de ellos. Muy jovial, muy cordial. Todos le respondieron de una manera muy bonita. Entonces ella después llevaba una bolsita y de la bolsita sacaba un regalito. Y era un código QR que ellos tenían que escanear en su teléfono. Entonces ella les decía, porfa, escanéalo a ver qué te dice. Entonces todo el mundo abría su celular y escaneaba
Y había una carta muy bonita. Yo te amo, yo siempre te he cuidado. Aunque estés en el lugar equivocado, en el lugar incorrecto, yo soy un Dios correcto, yo cuido de ti, yo te protejo, yo siempre te he amado, no estás solo. Un montón de frases. Y los chicos que estaban con su bandera gay encima lloraban cuando veían el mensaje. No necesitaban que nadie los cuestionara, perdón. Necesitaban un abrazo, necesitaban una palabra de afecto. Y sabe, la iglesia sale a predicar, pero sale a mandar a todo mundo al infierno. Y esa no es la forma de predicar. Y yo he titulado este mensaje, Abandonados por Dios. Salmo 14:1, que los hombres necios dicen que no hay Dios. Salmo 14:1. Gracias, María. Entonces, en Romanos capítulo 1, 21 y del 20 en adelante, se narra la historia que ahora mismo está sucediendo, pero que también sucedió en Segunda de Reyes 17:15, donde todos los hijos de Dios levantaron criaturas y empezaron a hacer becerros y empezaron a levantar idolatría, empezaron a levantar altares y dejaron a Dios y empezaron a honrar todo lo creado. Empezaron a honrar las aves, empezaron a honrar los cerros, empezaron a honrar a los mismos seres humanos, a Acera, dioses paganos creados. Amén. Nada diferente de lo que pasa ahorita. Hay gente que le ora a Juan Pablo II. Hay gente que le ora a San Benito, a José Gregorio Hernández. Hay gente que le ora a Juan Bautista, lo vimos ahorita en Venezuela. Pero decimos a veces, la iglesia, somos tan egoístas que decimos, pero aquí no pasa nada. En mi casa no pasa nada. Y ayer meditaba mucho este tema, la verdad me comí todo el día meditando en todo esto y yo decía, qué fuerte, porque cuando no tenemos un drogadicto, no nos preocupa. Cuando no tenemos un alcohólico en la casa, no nos preocupa. Cuando no tenemos un mentiroso en la casa, no nos preocupa. Nos preocupa si pasa en nuestra casa. Pero aún dentro de nuestra casa, el día que usted y yo no estemos y nuestros ojos no puedan ver esto, habrá una generación que va a marcar la diferencia por lo que usted y yo sembramos aquí. ¿Sabe? Yo no tengo hijos perfectos y yo también tengo errores, pero sé que si algo les he enseñado es que amen a Dios, con o sin, de mal genio o de buen genio, porque nunca me han visto decir mi mamá no predicó porque estaba brava con mi papá. Mi mamá no fue a la iglesia, no cantó porque estaba molesta con nosotros. Jamás. Mi mamá de pronto no la vi orar porque ya no quería nada, porque estaba cansada. Y eso se queda aquí. Y eso trasciende en la historia. No, es que así como la historia mala trasciende, la buena trasciende. Porque yo les conté la parte bonita de la muerte de mi abuelita. Pero hay una parte fea también que trascendió y que algunos nos alcanzó. Y solo cuando venimos a Cristo es que se rompe. Amén. Entonces, lo primero que vamos a ver en esta hora es que la deshonra a Dios me lleva a deshonrarme a mí mismo. Y en el verso 26 dice, por esa razón Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Amén. Dios los abandonó. ¿Usted sabe qué pasa cuando Dios abandona a alguien? Pregúntele a Saúl. Buscó sacerdote, no tuvo respuesta. Buscó profeta, no tuvo respuesta. Buscó Urín y Tumín y no tuvo respuesta.
hasta que fue donde la bruja. Y la bruja que él mismo había sacado, esa misma bruja le dijo, ¿qué quieres? Hazme venir a Samuel. Es que Dios te abandonó, Saúl. Por desobediente, Dios te abandonó. El Urín y el Tumín eran las dos piedras que tenían los sacerdotes. Y dependiendo como ellas alumbraran o como ellas se mostraran, era un sí de Dios o un no de Dios. Dios nos abandona y Dios abandona si nosotros no lo honramos a Él. Por eso el Señor me marcaba tanto. Honraron a lo creado antes que honrarme a mí, que fui el que lo creó. Y a ese punto hemos llegado. Y a ese punto de deshonra ha llegado la humanidad, que no se honra. ¿Alguien ha escuchado hablar de Jota? El niño de Brasil que cantaba de pequeñito, que ganó un concurso cantando Aleluya. Poderosa voz. Y en la pandemia llegó la degradación. El descuido lo hizo abandonar a Dios y Dios lo abandonó. Le tocó la puerta de su corazón un espíritu de homosexualidad. Y el niño que cantaba en el altar, que tal vez cayó muchas cosas que le hicieron, porque dicen que muchas cosas que él es hoy en día fue a causa de muchas cosas que le hicieron en la iglesia. Ese niño que cantaba para Dios, ya no canta para Dios. Se mandó a poner senos, se mandó a hacer una cirugía para quitarse su miembro viril y hacerse una vagina. Usa tacones, se pinta las uñas, se mandó a poner aquí para verse más estirado, más femenino. Se dejó crecer su cabello. Ahora salen ombligueras, en chores, cantando una música deplorable. Porque cuando yo deshonro a Dios, empiezo a deshonrar todo lo que hay alrededor mío. Viene la falta de amor. Porque lo único que me hace a mí amar es tener a Cristo en mi corazón. Porque seamos honestos, afuera decimos que amamos, pero en realidad el corazón está corrompido. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Qué hizo Pedro? Lo negó 3 veces. Se arrepintió, pero lo negó 3 veces. Yo puedo decir que amo, pero si yo no actúo como tal, no amo. Yo tengo una teoría, no lo dice la Biblia, pero es mi teoría. Y cuando yo me separé del pastor en el año 2010, yo me separé porque yo lo odiaba. Entonces él un día me dice, yo le dije, es que yo a usted lo odio, porque yo siempre he sido muy sincera y no me gusta maquillar nada, la verdad, la verdad. Y él me dijo, no, amor, yo no me diga amor, yo estaba separada de él. Es que el amor se durmió. Y yo le dije, ¿qué se durmió? Pues quítele las cobijas a esa vaina, pero eso no se durmió. A él se le durmió, a mí no, a mí se me murió. Yo no lo amaba. Yo no sentía nada bonito por él. Dígame usted cómo va a sentir algo bonito por alguien que lo ha maltratado 5 años. Eso es mentira, que el amor está dormido. Y entonces decimos 1 Corintios 13, el amor nunca deja de ser, el amor no se envanece, el amor el amor busca lo suyo, el amor no es fantasioso, el amor no tiene envidia, el amor, el amor, el amor. Y eso está hablando de Jesucristo, que es el único que tiene esa capacidad moral para amarnos de esa manera. Los seres humanos no amamos. Amamos si la persona nos sirve. Humanamente, la raza caída no ama,
Porque si la raza caída hubiera amado a Dios, le hubiese obedecido, no hubiese comido lo que no debían de comer, no hubiesen permitido que se manifestara la iniquidad en sus vidas. Ese único amor que realmente es cuando usted llega a Cristo, se crucifica con Él y empieza a vivir para Él. Porque Pablo sí amó, porque nunca volvió a matar a nadie. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es amor. Cuando yo digo que amo a alguien, pero hago algo que a esa persona le molesta, no lo amo. No le amo. Y ustedes saben que las hormonas en el ser humano y los pensamientos y el alma juegan un papel muy importante para engañarnos, que es el vehículo del diablo. Con ese vehículo, Satanás se mueve, con la carne, con el alma, con todo lo que tiene usted por dentro, células, neuronas, para hacerle creer que usted ama a alguien. Ay, yo lo amo, pero cuando me hace algo, mire, estoy listo para atacar. Entonces a veces hablamos de que amamos, pero no amamos porque nos deshonramos incluso a nosotros mismos. Decimos de nosotros cosas feas porque queremos honrar lo creado antes que al creador. Amén. Y el pecado comienza en el corazón y termina afectando ¿qué? La conducta. El pecado comienza en el alma, diciendo, es que a mí me tocó una vida dura, es que a mí me pegaban, es que a mí me abusaron, es que a mí no me dieron comida, a mí me dejaron botado, a mí no me querían tener. Yo nací enfermo. Y empezamos a permitir que el enemigo haga nido. Por eso Romanos 12 dice que renovemos nuestra mente diariamente. Porque el diablo todos los días viene a poner cosas. ¿Sabe? A mí el diablo me ha puesto muchas veces que me largue, que deje todo tirado. Incluso un día me dijo, su única responsabilidad es Josué. Y si yo vengo a ver, sí, porque las dos ya son mayores de edad. Y yo podría decir, sí, mi única responsabilidad es Josué. Me voy con Josué y que los demás miren qué hacen. Eso dice el diablo a mi carne. Pero como yo tengo dentro de mí alguien que me azota, que me castiga, que me exhorta, que me enseña, me dice, no, así no es. No puedes huir a los problemas. No puedes deshonrarte a ti y deshonrar tu casa. Porque el diablo siempre quiere venir a afectar lo que sabe que es de Dios. Satanás no molesta a nadie afuera, porque es que nadie afuera les representa problemas. Ellos están en sus problemas solos porque quieren. Satanás molesta a una familia porque sabe que en esa familia hay un llamado y hay un llamado y 1 más 1 es 2 para el reino. Por eso Satanás afecta a una familia. Satanás afectó mi casa porque sabía que en Omar había un ministerio pastoral y en mí había un ministerio profético. Y que había un diseño establecido por Dios para mis hijos. Gobierno en Leslie, pastorado en Sara y profecía en Joshua. ¿Y qué dijo el diablo? Eso no me conviene. No me conviene que esa niña se va a ir para Argentina y va a llenar la plaza de la universidad orando por gente. No me conviene que esa niña estudie arquitectura y consiga un buen empleo para que construya las iglesias que Dios le quiere dar a los padres para que administren. No me conviene que ese niño vaya a profetizar a las naciones, porque va a ser libre a gente que yo no quiero que sea libre. A Satanás no le conviene.
Por eso nos hace adorar lo creado antes que al creador. Ay, es que yo quiero mi cama. Ay, es que mi cama. Ay, es que mi ropa. Y adoramos todo lo material, pero no adoramos al dueño de todo. Cuidamos más lo material que la presencia del Señor en nuestra casa. ¿Sabe qué he empezado a hacer yo todas las noches? Señor, yo derramo tu sangre sobre las puertas y las ventanas de mi casa, sobre la ventana de la puerta de la casa de mi hija, las puertas donde ella vive, sean rociadas tu sangre. La habitación de mi hija se llene de tu presencia, la habitación de Leslie se llene de tu presencia, la habitación de Sara se llene de tu presencia, mi casa se llene de tu presencia, la de Aaron se llene de tu presencia, la sala se llene de tu presencia. Y que se cumpla el propósito y que aun cuando estemos durmiendo, tú nos exhortes, tú nos edifiques, tú nos consueles. Y que mis generaciones estén dadas en ti. Anulo todo espíritu de homosexualidad en mi familia, de alcoholismo, de prostitución, de pornografía, de mentira, de robo, de miseria. Pero nos toca levantarnos, porque hay una generación después de nosotros que usted tal vez no la va a ver. Tal vez nietos, bisnietos como mi abuela. Pero tal vez de ahí para allá no veremos a nadie. ¿Y qué queremos que digan de nosotros? ¿O qué queremos que sean esas generaciones? Cada vez hay más maldad. Y a causa de la maldad, el Señor acorta los días por nosotros. Yo me acuerdo que Navidad era eterna. Esa vaina no se acababa. Cuando yo era pequeña, yo decía, ¿cuándo se va a acabar Navidad? Todos los días me castigan porque se fundió el bombillo y toca ir a comprarlo y no lo conseguí. Todos los días me regañan porque se dañó el arbolito y porque se le partió la bola y porque yo estaba hasta aquí de la Navidad. Y era eterna esa vaina, no se acababa. Ahora, 1 de diciembre, 31 de diciembre, y el 5 están los cuadernos por todos lados ya para que el chino entre a estudiar. Se acabó. Dele gloria a Dios porque a causa de usted los días están siendo acortados. Porque ¿quién se puede mantener en pie en medio de tanta maldad? ¿Quién puede ponerse en pie en medio de tanta maldad? Si para donde usted mira hay maldad. Los hijos matan a los padres matan a los hijos, el niño ahora viola a los 11 años, la niña quedó embarazada a los 10, los hombres viejos se casan con las niñas. Eso pasaba por allá. Pero ahora en Canadá la gente tiene relaciones sexuales con perros. Deshonraron sus propios cuerpos por deshonrar a Dios, porque ¿sabe qué pasa? Usted y yo somos imagen y semejanza de Dios. Y cuando usted se deshonra, deshonra al Creador. Israel falló en varias cosas. Dice, decidieron deshonrar sus propios cuerpos. Por eso Dios los entregó. La palabra entregar es ceder, poner preso, perdón, encarcelar. ¿Y sabe qué? ¿Qué pasa? Yo voy a ir un poquito más profundo, me voy a meter un poquito en guerra espiritual. Cuando usted se convierte en un guerrero de Dios por asignación, no porque usted quiera, usted empieza a descubrir el mundo espiritual de una manera diferente. Y el mundo espiritual no es echar fuera un demonio. El mundo espiritual es que hay cárceles donde la gente está presa, donde la gente está amarrada con cepos a una condición, donde hay gente que aún estando en la iglesia tienen su alma fragmentada y el diablo los tiene presos de un sentimiento, de un pensamiento. Cárceles mentales, cárceles de enfermedad,
cárceles de muerte en alguna área de su vida, economías presas. Y usted dirá, uy, no, pastora, yo no creo en eso. Sí, eso pasa. Gente que no crece espiritualmente. ¿Por qué será que todo el mundo en la iglesia crece y yo no crezco? Porque tal vez usted está en una prisión donde le restringen su comida espiritual y usted no se ha dado cuenta. Y lo que lo hace a usted crecer espiritualmente es que usted se alimente de la comida del espíritu. Entonces muchos estamos deshonrando a Dios, incluso dentro de la iglesia hay gente que deshonra a Dios y está presa de alguna condición, está encarcelada y todavía no le ha venido la luz, todavía no le ha resplandecido la luz sobre su rostro. Mire, le voy a contar algo. A Duitama llegó una mujer y según eso que ella hasta con Bertucci se la había, era pana de Bertucci, según eso. Pero la mujer todavía le gustaba la brujería y la hechicería. Y hablaba más que perdido cuando aparece. Podía pasar todo el día hablando, pero había algo dentro de mí que no me gustaba. Yo solo la escuchaba. Pero un día, para el matrimonio de Emily y de Junior, yo siempre que voy me quedo donde Carito y donde Edwin. Entonces yo estaba planchando ropa y Carito dijo, Paz, me avisas que yo también tengo que planchar. Le dije, ¿qué vas a planchar? Dijo, una falda. Le dije, tráela y yo la plancho de una vez acá. Carito me llevó la falda. Cuando ella me llevó la falda y yo la cogí, yo sentí algo feo. Entonces ella me dijo, ay, esta falda me la regaló fulanita de tal. Dios mío, que no se me escape el nombre. Esta falda me la regaló fulanita de tal. Yo le dije, ¿en serio? Bueno, yo cogí y planché la falda que qué falda tan horrible, horrible para planchar. Ese material era horrible para plancharla. A mí no me gusta planchar, pero esa me sacó de quicio aún más. Horrible. Entonces, yo le oré al Señor mientras trataba de que el prense quedara bonito. Señor, ¿qué hay ahí? Que con esto yo no siento paz. Y el Espíritu Santo me empieza a hacer ver que Carito, cuando yo la conocí, sufría de migrañas muy fuertes. Sufría muchísimo de cólicos que la tiraban a la cama, la hacían vomitar, de todo, una cosa horrible. Un dolor de piernas terrible. ¿Qué pasa, Señor? Y el Señor me hizo recordar que cuando ella llegó a dimensión de gloria fue sana. Y hacía como un mes ella me venía diciendo, Paz, estuve súper enferma, el dolor de estómago, los cólicos, Paz, tengo un dolor de cabeza terrible, llevo 2 días con dolor de cabeza, no se me quita, Paz, siento las piernas repesadas. O sea, todo lo que le había pasado en el pasado, antes de llegar a dimensión de gloria, le volvió a venir. Yo le dije, es esa falda. Me dijo, ¿en serio, Paz? Le dije, sí. Vamos a ungir esa vaina o quémela o bótela, póngasela hoy y la bota o mire a ver usted qué hace. Oramos por la falda. Y le dije, desata toda envidia. Porque Carito es una chica muy bonita, con una familia muy bonita. Le dije, desata toda envidia que esa señora sintió hacia ti. Y oramos, bueno, y ella ha venido recuperándose gradualmente de todo eso que le afectaba. Porque sabe una cosa, y ahí vuelvo al punto, usted puede venir y ocupar esta silla todo, pero si usted no muere a lo que su carne es, Satanás tiene una legalidad. Y sus generaciones están bajo esa legalidad. Porque todo altar reclama su derecho. Si usted me amarra con un lazo y lo amarra a esta mesa y usted jala la mesa para allá, la mesa, el lazo que usted me ponga
me va a hacer ir hacia donde está la mesa. Todo altar reclama sus derechos. Amén. Y solo cuando llegamos a Cristo y nos amarramos al cordón umbilical de Cristo, es que Satanás deja de tener legalidad. Amén. Entonces, todo lo que nosotros deshonremos en esta tierra y deshonremos a Dios, vamos a deshonrarnos a nosotros y por ende vamos a deshonrar a nuestras generaciones. Amén. Y van a estar presas, Dios los va a abandonar. Pero ¿por qué ese muchacho será así? Si la mamá era tremenda mujer de Dios. ¿Qué deshonramos? Que Satanás tomó legalidad y bajo esa legalidad está dañando y afectando nuestras generaciones. Amén. Y yo les traje 3 ejemplos rápidos. Sodoma y Gomorra, la esposa de Lot. Esta mujer no honraba ni a su marido, ni se honraba a ella, ni honraba a Dios. Porque lo que Dios les dijo fue claro. Y lo que su esposo le dijo fue claro. Nos vamos, no mires hacia atrás. Pero Lot salió adelante y ella se hizo la morronga. Yo me voy despuesito. Y se fue detrás. ¿Para qué? Para cuando Lot fuera adelante, viendo hacia el futuro, ella mirara, ay, Sodoma, se me quedaron los dioses, se me quedó el pecado. Porque el corazón de ella estaba allá, en Sodoma y en Gomorra. Y la deshonra le trajo muerte. Ojalá esa mujer no se hubiese desaparecido y esté por ahí plantada en algún lado así estatua para que nosotros la pudiéramos ver y nos quedara un ejemplo. Israel con el becerro de oro. No vieron a Dios, no vieron a Moisés, entonces deshonraron a Dios, porque la Biblia dice que no deshonraron a Dios, deshonraron a Moisés. Moisés era figura de Dios. Era la voz de Dios en el pueblo y como lo deshonraron a Dios, deshonraron a Moisés y dijeron, ese tipo de pronto se murió, se quedaría dormido, hagamos algo, porque como nosotros somos visuales y si allá el de allá compró la jipeta, yo también la quiero, porque los ojos me hicieron, uy, la jipeta de ese tipo está, yo también quiero una así. Y empezaron a ver los dioses ajenos y dijeron, Aarón, haznos un becerro. Deshonraron a Dios. ¿Sabe qué pasó? Dios no hizo bajar a Moisés por el becerro. El animal era lo de menos. La fundición era lo de menos. Amén, hermana. Era por lo que estaban haciendo. ¿Sabe qué estaban haciendo? Teniendo relaciones sexuales. Hombres con hombres, mujeres con mujeres. Entre 3 con una mujer, entre 4 con 2 mujeres y 2 hombres, y todos se compartían. Eso era lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. No era solamente una fiesta. Los unos bailaban alrededor del becerro, los otros tenían relaciones sexuales, los otros se laceraban, porque la idolatría siempre ha sido la misma. Mire, el perder de vista a Dios, el no honrarlo a Él, lo que nos lleva a hacer. Y a veces vemos el Antiguo Testamento como, uy, ese pueblo de Israel era perverso. Veamos la historia actual y nos vamos a dar cuenta de que es casi que la misma historia, la misma película, la misma escena. Vemos también al pueblo de Israel adorando a Baal Peor, un dios que le gustaba que los moabitas tuvieran relaciones inmorales. Y a eso terminó adorando el pueblo de Dios, porque adoraron primero a las bestias. Baal Peor es casi que un becerro también, sentado, con su cara así de toro. Amén. Y Baal Peor, y Baal es el dios de las moscas. Y la palabra carnaval viene de Baal y es carne a Baal.
Cuando nosotros participamos de carnavales que hay porque es chévere, bonito, estamos permitiendo carne a Baal. Así suena el religioso, amado. En el libro de los jueces vemos múltiples etapas donde el pueblo de Israel deshonró a Dios. El profeta denuncia robo, inmoralidad sexual, derramamiento de sangre del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque deshonraron a Dios. Tanto así que Dios le dice a Oseas, ve, cógete la prostituta, para que la prostituta sea la representación del pueblo de Israel. La bañó, la limpió, la puso bonita, le puso ropa, la anillo, tacones, la tuvo en la casa, no le tocaba ir a trabajar. Pero la prostituta volvió y se fue a seguir prostituyéndose. Y a veces nosotros decimos, no, pero eso no pasa aquí. Mira, hermano, de pronto usted no fornica, de pronto usted no adultera, de pronto usted no roba, de pronto usted no mata. Y gloria a Dios no sea así. Pero hay otra clase de cosas que nos hacen deshonrar a Dios y que las pasamos por alto. Mentimos, chismeamos, murmuramos, maltratamos. Y eso nadie lo ve, entonces no es pecado. Pero Dios sí lo ve y sigue siendo igual de pecado. Amén. Y eso se llama deshonrar. Cuando uno habla mal de su pareja, se está deshonrando a uno mismo. Que somos un mismo cuerpo. Y hay cosas a las que uno sí le da mal genio. Y uno dice, ay Señor, ¿qué pasará esto? David deshonró a Dios. Porque Dios lo puso en una posición de rey y él no fue a la guerra. Él fue a la terraza. A ver, ¿a qué le echaba ojo por ahí? Y se encontró la tipa bonita que se cuidaba, que iba al gimnasio, que comía saludable, en la terraza bañándose. Y yo soy el rey, tráigame a esa vieja para aquí. Muerte hubo ahí, fornicación, mentira, orgullo, asesinato. Porque cuando el profeta fue, dijo, uy, no, sí, David. Mira, Natán, ese es digno de muerte. Era tan orgulloso que ni sabía que era él. Es como cuando a usted le dicen, pero es que mira, tú tienes esta actitud. Yo no tengo ninguna actitud. Y a mí me pasa. Yo después voy y me echo la mirada y yo digo, ¿será que sí? No, sí, yo fui mala clase. De pronto a ustedes no, pero a mí sí me pasa. ¿Por qué? Porque a nuestro parecer nosotros estamos bien. Pero ¿sabe cuál es la única manera en que nosotros sabemos que estamos bien? Cuando miramos a Dios, cuando miramos la cruz, cuando miramos a Jesús. Ahí es donde sabemos qué nos hace falta. Yo me estreso muy rápido. Así. Y esta mañana le decía, Señor, dame dominio propio. Si los demás no se estresan, ¿por qué me voy a estresar yo? Porque a veces somos rápidos y decimos, no, eso no es pecado, pero sí. Todo lo que, dice la Biblia, todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea que incluso cuando pensamos mal, estamos pecando. Entonces, dentro del primer punto donde dice que Dios los entregó a su impureza sexual, deshonraron a Dios y se deshonraron a ellos, encontramos que los pecados de impureza sexual son fornicación, pornografía, fantasías, lenguaje y actitudes obscenas. ¿Sabe que alguien un día hizo un comentario así súper morboso? Y hasta ese día esa persona me agradó. No lo odié, que yo no odio a nadie,
pero sí hice como que 1 metro allá y yo aquí. ¿Por qué? Porque yo no la voy con esas cosas de adolescente. Eso no va con mis oídos. Amén. Segundo, uy, Dios mío, Señor. Ay, Padre. Si cambias la verdad por la mentira, se altera el orden. Y dice que el 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Y aquí encontramos que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y ahí hay ahí hay un poco, ¿no? Ahí menciona engaños, homicidios, envidia, avaricia, perversiones, chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones, gente que odia a Dios, que no obedecen a sus padres, no quieren entrar en razón, son necios. Y cuando usted va a Gálatas 5, 19, 21, hay otro pocotón. ¿Lo leemos? Leámoslo. Así nos vamos más sabios en esta mañana. Gálatas 5, 19, 21. Gálatas 5. Mire lo que dice la palabra del Señor. Está muy claro que que lo que hace nuestra naturaleza carnal son, la estoy leyendo la PDT, inmoralidad sexual, impureza, descontrol, idolatría, participar en brujerías, odio, discordia, celos, ira, rivalidades, peleas, divisiones, envidias, borracheras, parrandas y otras cosas parecidas. Ya les advertí contra eso y ahora les vuelvo a decir lo mismo, que todos los que hacen eso no tendrán parte en el reino de Dios. Entonces, súmele a Gálatas 5 las de Romanos 1. Estamos metidos en problemas. Porque yo creo que todos en una o en dos fallamos. Digamos que poquito, que no seamos así como tan carnales. En una o en dos fallamos. De pronto usted está en parrandas, de pronto usted no se emborracha. Ah, pero usted sí chismea. Ah, pero usted sí murmura. Ah, pero usted sí tiene malos pensamientos. A todos nos pasa. Esta evaluación nos va a dejar como que el Señor, pidiéndole al Señor que levante la banderita por nosotros. Amén. Y en Deuteronomios, en Levítico, perdón, 18:22 y en Levítico 20:13, el Señor habla de estas cosas. Habla del lesbianismo y del homosexualismo textualmente. Alguien un día me decía, pero es que eso no es pecado porque la Biblia no lo dice. Y era alguien católico. Le dije, ¿sabe qué pasa? Que la Biblia católica tiene un lenguaje más contextualizado al nuestro que la Reina Valera que nosotros usamos. Y ahí sí textualmente habla así. Ahí sí habla de homosexuales, ahí sí habla de mentira, ahí sí habla de pecado, ahí lo habla como es. Yo le dije que usted no lea, no quiere decir que no esté. Amén. Levítico 18:22 y 20:13. Esas son las leyes que Dios, esa es la ley recordada donde Dios le dice al pueblo que no puede hacer esto, 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 que no puede hacer esto. Y decía un rabino, sí, ciertamente la ley fue para el pueblo de Israel. Pero si un cristiano la cumple, de seguro le va a ir bien. De seguro se va a ver bendecido. Si un cristiano come sano, se va a ver bendecido. Si un cristiano hace el pan que dice en el libro de Ezequiel, se va a ver bendecido. Si un cristiano hace la bebida que dice la Biblia, va a ser bendecido. Si un cristiano hace lo que dice la ley, va a ser bendecido. Amén. Porque la ley eran normas de cuidado. Entonces, en el Antiguo Testamento dice que no debemos juntarnos con los pueblos
de alrededor. Pero en el Testamento dice que no se unan en yugo desigual. Y decimos, si yo no me puedo casar con una persona que no tenga a Cristo en su corazón. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando de relaciones, amistades, negocios, sociedades. Ay, pero si eso se veía bueno. Resulta que esa persona estaba metida en un lío terrible. Y cuando usted se asoció, se lo trajo. Y cuando usted lo trajo, trajo la ruina de él a su casa, su vida. Amén. Porque no todas las relaciones de yugo desigual que vemos en la Biblia fueron para perdición. Vemos a Ruth, la moabita, con vos. Vemos a José, casado con una egipcia. Muchos ejemplos. Amén. Entonces no es solamente para que nos casemos bien o mal. Entonces, ¿qué pasó aquí? En este pasaje pasó algo grave. Las mujeres violaron el orden y los hombres se rebelaron y violaron lo que Dios quería. El homosexualismo y el lesbianismo, y aquí me quiero quedar un momentico, porque ayer yo entendí algo. Nosotros hablamos del homosexualismo y decimos que echamos fuera el espíritu de homosexualismo, pero va más allá. Porque ¿sabe qué hay detrás de todo eso? Hay un grupo de espíritus que poseen a una persona. La falta de identidad, las heridas, la falta de perdón, el orgullo. Vamos 4. El de homosexualismo 5. El de arrogancia 6. Porque un homosexual o una mujer lesbiana por lo general siempre son arrogantes. ¿Amadores de quién? De ellos mismos. 7. Y podríamos seguir contando. Y dice que la casa quedó limpia y sacaron a 1, pero quedaron 7. El espíritu raíz no es el homosexualismo. El espíritu raíz es la falta de identidad. Y ese quedó ahí, tranquilito, porque echamos fuera el de homosexualismo. Pero resulta que ese vuelve y va a ver su casa. Y resulta que el problema de identidad se quedó en la casa. Y vino ese con todos los otros y volvió a llenar la casa. Entonces, cuando nosotros hablamos de un espíritu de homosexualidad, ese espíritu no viene porque sí, ese espíritu viene por una falta de identidad. Y dice que las mujeres se rebelaron contra Dios y los hombres se encendieron, se ardieron en su desorden. ¿Para hacer qué? ¿Para andar en qué? En pasiones vergonzosas. Verso 27. Se encendieron y se ardieron, se rebelaron las mujeres. ¿Sabe qué pasó en el Edén? Eva se rebeló. Y uno a veces dice, oiga, nosotras de mujeres nos toca fuerte. El hombre trabaja, pero la mujer sufre de cólico, le duele la cabeza, la menopausia, la andropausia, la pospausia, todas esas vainas que terminan en un desorden que llevan a las mujeres a que les duele hasta el pelo. El pelo no duele, la cabeza no duele, pero está la presión que la mujer dice, me duele la cabeza, me duele el pelo, me duele por acá, me duele por acá, me duele aquí, me duele acá, me duele acá, me duelen los ovarios, me duelen las piernas, todo le pasa a las mujeres. Es pocas las veces que usted escucha a un hombre quejarse. Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque las mujeres se rebelan. Porque hay una raíz que se rebeló. Y esa rebelión trajo una raza caída que hace que todo lo que es en ella esté caído. Con dolor darás a luz. 40 días. Tratando de que su cuerpo vuelva a quedar igual y no va a volver a quedar igual. Porque pasan 10 años para que el cuerpo de la mujer vuelva a tomar el orden.
que tenía antes de parir. Y después, como somos masoquistas, volvemos a parir. Y si acaso volvemos a parir otra vez. Entonces, súmele todo lo que una mujer carga. ¿Pero por qué carga eso? Porque todavía hay una parte de esa raza caída que no ha muerto. Las mujeres se rebelaron. La raza caída se rebeló con Dios. Y hasta el día de hoy usted ve en muchos hogares qué pasa. La mujer se rebela con el esposo. Se le mete Jezabel, Atalía, todas las malas. Eso es un revuelto. La Lilith, que no se puede mencionar porque no tiene base teológica, pero que sí es nombrada en muchos libros apócrifos. Todas se le meten y le arman un desastre a la mujer, un boroló. Y la mujer termina rebelándose contra el esposo. Y el hombre termina deshonrándola. Y entre los dos se deshonraron, y entonces cuando se deshonraron a Dios. Porque se rebelaron y se ardieron, se encendieron en sus pasiones. Amén. Jueces 19 muestra eso. El levita que tenía la concubina, él le sacó la piedra, ella se fue. Cuando ella se va, entonces el otro dice, no, yo voy a ir a traerla. Entonces se fue, buscó rescató a su concubina. Resulta que no llegaron hasta donde tenían que llegar, sino que se quedaron en una región, pasaron por Jebús, que es la antigua Jerusalén, y se quedaron en cierto lugar, y estando en cierto lugar, un viejito se les aparece y le dice, camine, váyanse a mi casa, no se queden en la plaza. Entonces ellos se quedan en la casa del tipo, y cuando menos piensa, ¿llegan quién? No las mujeres a decir, ay, preséntame a ese hombre guapo que tienes ahí. No, llegan los hombres a decirle, danos a ese hombre que le queremos conocer. Y el original hebreo de conocer o de llegarse a él es tener relaciones sexuales. Entonces querían violar a ese señor. Y este viejito dijo, no, no hagan eso. Y entonces el otro dijo, no, es más fácil que demos a la concubina. Entonces no se quería afrentar él, porque como las mujeres antes eran el circulito para tirar el dardo, pues saquen a la mujer a que la violen toda la noche. ¿Cuántos hombres? No sé cuántos habían. No dice cuántos habían. Todos la violaron. Y al amanecer la mujer estaba tirada en la puerta muerta. Y lo tremendo es que el hombre se la lleva y en vez de enterrarla la parte en 12 pedazos y envía un pedazo a cada tribu. Tome Judá, tome Neftalí, tome Manasés. A todos les dio su pedazo de muerta. ¿Y sabe que eso es una profecía de lo que pasó con Israel después y lo que pasa hasta el día de hoy? Israel dispersa por todas las naciones de la tierra. Partida en pedazos, descuartizada, enviada por todos los rincones de la tierra. Dígame si eso no es que un hombre arde en unas pasiones desordenadas para pedir violar a un hombre, y como no pueden violar al hombre, violar a una mujer. ¿Y qué generación queremos ver nosotros? ¿Qué queremos dejarle a nuestras generaciones? Porque si ahorita es medio invivible con tanta cosa que usted ve a los dos tipos cogidos de la mano y orgullosos subiéndose en el Transmilenio, abrazándose, dándose en besos. Usted ve el grupito de chicos que se suben a drogarse y a armar el porro en el último vagón del Transmilenio. Usted no les puede decir nada, porque no está haciendo nada malo. Me decía mi hija, mami, aquí en Argentina no es nada indebido consumir marihuana. Todo mundo consume marihuana como fumarse un cigarrillo y es normal, no pasa nada. Entonces Valentina les dice, en Colombia, usted consume marihuana y a usted una vez, mijito, lo hacen a un lado y su papá le parte el palo de la escoba. Bueno, por lo menos los papás de la generación mía atrás, le parte el palo de la escoba, le parte los pies y o usted deja de meter marihuana o mi hijo lo encierra para que cambie de opinión. Pero allá es normal.
Entonces, mire hasta dónde llegan las condiciones de una sociedad que cree que está haciendo bien. Porque es mejor que el niño consuma marihuana delante de la mamá y no que la consuma a escondidas de ella. Lo malo será bueno y lo bueno será malo. Imagínese qué va a pasar allá. Años donde usted no esté y estén los bisnietos de sus hijos. Usted ya no está para eso. Hace rato el Señor no sabía, yo creo que nos recogió. Porque los nietos de sus hijos usted no los va a alcanzar a ver, se lo aseguro. Si el máximo de vida son 120 y luego el Señor los bajó a 75 en los más robustos. Entonces mire toda la perversidad que hay cuando nosotros dejamos de honrar al Creador y empezamos a honrar lo creado. Empezamos a honrar lo que vemos a nuestros ojos. Génesis 6 no es diferente. El Señor mandó a un loco llamado Noé a construir un arca, duró 100 años construyéndola, y no fue por otra cosa, sino porque el cielo se había corrompido y la tierra se había corrompido. Y dice que los hijos de Dios se acostaron con las hijas de los hombres, tuvieron relaciones y de allí salieron los gigantes. El Señor mandó un diluvio a toda la tierra, pero los gigantes no murieron. Murió la raza humana, pero la raza nefilín no murió. Por eso usted se los vuelve a encontrar en Josué, por eso usted se los vuelve a encontrar en la tierra prometida, por eso siguen ahí habitando la tierra prometida, porque el diluvio a ellos no los mató, porque recuerde que eran parte híbrida, hombres y ángeles. Amén. La misma perversión, también había homosexualismo, también había perversidad. Y vamos ya con el último. El tercero, Dios permitió que la forma de pensar se corrompiera. Una mente reprobada. ¿Usted sabe qué es una mente reprobada? Una mente que no piensa, simplemente hace. Entonces ahora es más fácil vivir en una jaula comiendo zanahoria en el piso y rebuznando como un caballo que andar como la gente normal. Se escucharon de los Terian, eso fue una locura. Mi hija dijo, menos mal no vivo en Capital, porque a mí se me arrima uno de esos a hablarme y yo le doy un patadón o le doy un sombrillazo y ahí quedó. Porque en Buenos Aires sí se veían en la calle, arrastrándose el perro. Y aquí una tipa se metió en un cuerpo de culebra, ahí se hizo un traje y se arrastraba en la estación de Transmilenio. Entonces todo el mundo lo volvió meme. Para no pagar el pasaje, hagámoslo de la Terian. Meternos por debajo. ¿Ah? Mente reprobada. ¿Cómo voy a querer yo ser un animal que no razona y querer dejar de ser esto tan hermoso que Dios nos ha dado? El poder hablar, el poder expresarnos, el poder sentir, el tener voluntad. Los animales no tienen voluntad. Al animal si lo amarran se tiene que quedar amarrado. Echan, se tiene que ir. Usted y yo tenemos voluntad. Y ahorita nosotros estamos viendo poquitas cosas, por así decirlo. Pero con la Agenda 2030, el diablo se va a desatar a más. Con la Agenda 2030, la humanidad dejará de ser lo que hasta el momento es. Porque todo será permitido. No habrá nada malo. Todo será bueno. Todo. ¿Qué día leía la noticia que un par de chicos homosexuales les dieron en adopción un niño y lo llevaron 4 veces a urgencias? Justamente un niño como el bebé que está ahí, pequeñito. Y lo llevaron 4 veces a urgencias que porque el niño había tenido 4 accidentes. Resulta que no se sabe por qué no investigaron, pero los 4 accidentes fueron 4 violadas y 4 maltratadas. Hasta que lo llevaron muerto. Cuando la quinta vez lo llevaron, el niño estaba muerto. Pero no pasa nada malo, porque hay derechos. Y si eso pasa ahorita, imagínese qué va a pasar años más adelante, cuando usted y yo no estemos. Porque muchos decimos, sí, Cristo ya viene. Sí, Maranata, Cristo viene pronto.
Pero Pablo también decía que Cristo venía pronto. ¿Y cuántos años han pasado de Pablo aquí? Cristo no ha venido. Amén. Entonces la mente reprobada te lleva a hacer cosas que a Dios no le agradan y a ni siquiera pensar la posibilidad de decir me estoy equivocando. Porque nos convertimos como el avestruz, por donde metemos la cabeza, por ahí la sacamos. Una mente reprobada. Por eso todos los días usted y yo debemos renovar nuestra mente, orar por nuestras generaciones. ¿Qué le voy a dejar a mi familia? ¿Qué le voy a dejar a mis generaciones? ¿Qué le voy a dejar a esos que yo no voy a conocer, pero que la tierra va a conocer? ¿Qué principio, qué legado de honra le voy a dejar? Si la cultura del reino de los cielos es honra y usted y yo pertenecemos a ese cielo, ¿qué cultura le vamos a dejar a nuestras generaciones? Si ya hay un mundo que no quiere honrar a Dios, ya la gente, los jóvenes de ahorita no van a misa, no van a la iglesia cristiana, no van a nada. ¿Tienen Biblia? No. Antes había una Biblia por lo menos. Puesta ya con el Salmo 91. Ya no hay Biblias en las casas. ¿Y quiere que le diga por qué? Porque los viejos están muriendo y los jóvenes están haciendo viejos. Y hay una generación que no quiere saber nada de Dios, que no quieren conocer a Dios porque eso fue una invención de alguien que quiso ponernos leyes. Eso dicen los jóvenes. La Biblia es un invento, eso fue alguien que quiso ponernos leyes, pero eso es un libro. Y nos quieren es controlar con esa Biblia. Si ahorita lo vemos a poca escala, espérese unos años, ¿cómo va a ser? Será invivible, amada. ¿Y qué vamos a dejar a nuestras generaciones? Una mente reprobada significa alguien desaprobado. Y en Timoteo 3:8 dice que Janes y Jambres resistieron a Moisés, o sea que resistieron a la verdad. Y así está la humanidad. Usted a predicar de Cristo. No, no, no. Hay un niño que en el Pride del orgullo gay, creo que se dice así, no sé con el inglés, manda a hacer unos buzos. El niño es famoso en TikTok. Y el buzo dice Jesús y tiene un mensaje acá en inglés. Y él pone sus buzos de colores en una mesa muy grande y se hace en la parte donde todo mundo lo pueda ver. ¿Y sabe qué hacen los homosexuales? Van y riegan sus jugos encima de los buzos. Van y tiran los papeles encima de los buzos, porque la gente no quiere conocer a Dios. Porque Dios es una invención del pasado para muchos, pero para nosotros es un Dios vivo. Para nuestras generaciones tiene que ser un Dios vivo. Recuerde que Dios siempre deja un remanente, que ese remanente, sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y sus generaciones hagan parte de ese remanente, que no vende principios, que honra a Dios, que ama al Santo de Israel, que espera por él. Tenemos que dejar una generación que por lo menos se acuerde de uno y diga, oiga, ese leía la Biblia. O cuando estaba embalado con la vida, se iba y oraba. ¿Qué hicieron los jugadores? Yo no soy amante del fútbol. En Duitama se ríen de mí porque a mí no me gusta el fútbol, ver un poco de gente corriendo por un balón y para mí no tiene ningún sentido. Y para eso ellos se les quedó aquí grabado en su cabeza. A la pastora no le gusta el fútbol porque ve correr a 12 y no le ve sentido. Siempre me hacen bullying con eso. No me gusta el fútbol, pero sí vi un grupo de gente que iba a jugar un partido y que antes de ir a la cancha a jugar, decidieron orarle a Dios. Tal vez no todos son cristianos allí, pero es que el cristianismo no es santidad a Jehová, eso se lleva en el corazón. Y sin importar si eran católicos,
si eran cristianos, todos oraron al mismo Dios y le pidieron que los respaldara y Dios los respaldó. Entonces, ¿qué estamos dejando nosotros? Yo eso nunca ni lo había visto ni lo había escuchado. Es que desde que empezó el mundial, la brujería estuvo puesta en la escena. Los símbolos masones estuvieron puestos en la escena. Es más, yo me atrevo a decir que eso ya está resuelto. Esa es la entretención para meternos gol mundialmente. Y esperen lo que va a pasar después del mundial. Porque el estrecho de Hormuz también tiene mucho que ver y tiene que ver Irak, tiene que ver Irán, tiene que ver Israel, tiene que ver Estados Unidos. Solo vea la revista Economics y usted va a ver todo el mensaje en la sola portada. Y vaya y lea y estúdiela, tradúzcala. Y usted va a ver todo lo que dice ahí, es lo que está pasando. No es que ellos sean profetas, es que ellos son el maniquí de Dios, el rompecabezas de Dios, para armar toda la escena para que el Mesías venga. ¿Amén? Entonces, tenemos que pasar la prueba, tenemos que ir todos los días a no conformarnos a este siglo, a no conformarnos a lo que vemos. Para la gente lo malo es bueno, está bien, cada quien es libre de pensar lo que quiera, pero para usted y para mí, lo malo seguirá siendo malo, porque sus ojos no ven con sus ojos ven con los ojos de Dios. Y lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y eso tenemos que enseñarles a nuestros hijos. Nada de que quiero ser animal, no, usted es un ser humano normal. A una señora, la hija le dijo que ella se sentía perro. Entonces la señora la cogió, le puso un collar y la amarró al palo, le llevó agua y le llevó paz. Usted se siente perro, mija. Compórtese como un perro. Duerma en la calle, coma pepas, tome agua. Mientras tanto yo como carne y me rinde más el mercado. Pero nosotros tenemos que ponerle un freno al mundo. Y no se lo pone peleando contra el mundo, se lo pone en oración, dejando una generación buena, dejando gente que sea temerosa de Dios, apartada del mal, gente que camine bajo la voluntad de Dios, gente que ame a Dios. Las tres entregas de Dios: pasiones vergonzosas, inmoralidad sexual y mente reprobada. Usted y yo vinimos a esta tierra por más. Y nuestras generaciones van a venir a esta tierra por más de lo que nosotros hicimos en la voluntad de Dios.